Soy escritora, y cuando terminé mi primera gran obra, la mandé a todas las editoriales de mi país para que se peleen por quién la publicaría primero. El problema es que todas me rechazaron alegando que mi obra era una farsa automatizada llena de errores. Pero es mentira, mi manuscrito era impecable. Siempre he tenido claro que pertenezco a una esfera muy distinta a la del resto del mundo. Mientras la gente común se resigna a pasar la vida encerrada en cubículos grises cumpliendo horarios de oficina miserables, yo fui concebida para destacar en las altas esferas del pensamiento y la distinción. Mi propósito jamás fue mezclarme con la multitud asalariada que viaja en transporte público y cuenta centavos a fin de mes. Yo nací para ser esa figura bohemia, elegante y etérea que deslumbra con una copa de champán en la mano durante las veladas culturales más selectas de la ciudad. Aunque jamás en mi vida me había sentado a escribir ni una triste carta de felicitación, sabía perfectamente que poseía esa sensibilidad artística innata que el dinero corriente jamás podrá comprar. Para mí, el verdadero talento no radica en gastar años memorizando normas gramaticales como un maestro de escuela mal pagado, sino en tener la visión refinada y el estatus para dirigir el arte. La disciplina rígida es para los que carecen de genialidad y necesitan compensarlo trabajando como bestias de carga. Yo entendía que mi único deber era materializar esa grandeza estética de una manera rápida y sumamente ejecutiva. No tenía por qué desgastarme tecleando durante meses cuando vivimos en una era donde la tecnología de punta está al servicio de mentes privilegiadas como la mía. Con esa seguridad inquebrantable, contraté las suscripciones más costosas y avanzadas de herramientas de inteligencia artificial generativa disponibles en el mercado. Durante 2 semanas exactas me dediqué a suministrarle directrices generales, conceptos vanguardistas y órdenes automatizadas desde la comodidad de mi terraza con vista a la zona más exclusiva de la ciudad. El software procesaba mis instrucciones y escupía páginas a una velocidad impresionante, respondiendo a mis mandatos con total eficacia. En cuestión de 14 días ya tenía en mis manos un archivo monumental de 400 páginas, listo para convertirse en el hito literario de la década. Obviamente, ni por un segundo me rebajé a leer semejante bloque de texto de principio a fin. Una mujer de mi posición no desperdicia sus tardes revisando párrafos interminables como si fuera una becaria de corrección de estilo. Mi nombre, Regina, estampado en una tipografía dorada sobre la portada era más que suficiente garantía de excelencia y distinción para cualquier lector digno. El simple hecho de que la obra hubiera sido concebida bajo mi dirección intelectual le otorgaba un valor incalculable que cualquier entendido sabría apreciar de inmediato. Envolví el manuscrito digital en carpetas con presentaciones impecables y lo envié a los directores de las editoriales más prestigiosas y tradicionales de todo el país. Adjunté una carta de presentación tajante donde les exigía contratos millonarios, anticipos de regalías acordes a mi jerarquía social y el compromiso explícito de colocar mi libro en las vitrinas principales de las librerías más lujosas. Esperaba, francamente, que los directores editoriales se pelearan entre ellos en una guerra de ofertas desesperadas para asegurarse la primicia de mi debut literario. Me imaginaba ya en las ferias internacionales firmando ejemplares para celebridades y diplomáticos que pagarían fortunas por estar cerca de mí. La respuesta que recibí, sin embargo, fue un balde de agua fría que demostró la infinita mediocridad de este país. En menos de 48 horas, todas las editoriales rechazaron mi obra de forma rotunda y despectiva. Ninguno de esos supuestos especialistas tuvo la decencia de llamarme personalmente para negociar, limitándose a enviar correos estandarizados y humillantes. La excusa barata que todos utilizaron para cerrarme las puertas fue que el texto era una farsa automatizada y que ni siquiera me había tomado la molestia de editarlo antes de enviarlo. Para justificar su incapacidad de reconocer el arte vanguardista, señalaron con descaro que en medio de varios capítulos cruciales aparecían respuestas directas de la plataforma digital. Afirmaban con cinismo que en las páginas de clímax dramático se leían frases explícitas como, claro, aquí tienes la escena de forma más emotiva. Con ese pretexto absurdo pretendieron descalificar una obra monumental de 400 páginas que revolucionaría las letras nacionales. Es indignante que personas que viven de un sueldo administrativo se atrevan a cuestionar la pureza creativa de alguien que está a años luz de su entendimiento. Todo esto no es más que un evidente sabotaje orquestado por burócratas resentidos que no toleran ver triunfar a una mujer que lo tiene todo. Esas frases que tanto critican ni siquiera estaban en el archivo que yo mandé. Estoy completamente segura de que ellos mismos las insertaron para desprestigiarme y justificar su envidia. No soportan la idea de que alguien de mi nivel no necesite sufrir años de miseria bohemia para crear una obra maestra que opaque sus mediocres catálogos. Pero no voy a permitir que una manada de empleados resentidos detenga mi consagración artística en este país de ignorantes. Comentarios de la historia principal. Usuario Anónimo 1 dice, imagínate al villano de tu novela a punto de cometer un crimen atroz y de pronto suelta, claro, aquí tienes tu muerte de forma más emotiva. Qué vergüenza ajena mandar un borrador sin abrirlo y jurar que eres la reencarnación de Virginia Woolf. Respuesta de la OP. Tu comentario solo demuestra la nula capacidad de abstracción que tiene la gente ordinaria para entender el arte conceptual.
Esas frases constituyen una técnica narrativa vanguardista de ruptura metatextual que tu mente convencional jamás podría asimilar. Usuario Anónimo 2 dice, si de verdad es tu gran obra de 400 páginas, ¿por qué no te tomaste ni 10 minutos para leerla antes de exigir millones? Ni siquiera te molestaste en hacer control de calidad a lo que sea que le pediste al bot. Respuesta de la OP, los verdaderos genios con visión de mando no perdemos el tiempo en labores técnicas ni en nimiedades mecánicas de corrección. Mi labor fue la concepción intelectual de la obra, y delegar la carpintería menor es lo que hacemos las personas que realmente sabemos liderar proyectos trascendentes. Actualización 1. Han pasado 2 semanas desde que esas editoriales de pacotilla intentaron humillarme con sus cartas de rechazo redactadas por empleados de bajo rango. Lejos de quedarme de brazos cruzados o rebajarme a tocar el texto para complacer a burócratas sin visión, decidí demostrarles el verdadero peso de mi influencia. Convoqué a una cena exclusiva en el restaurante más caro de la zona financiera para reunir a mi selecto círculo de amistades de la alta sociedad. Quería anunciarles personalmente que el mercado editorial tradicional de este país no estaba a mi altura y que no iba a permitir que unos don nadie frenaran mi inevitable ascenso a la fama. Sentados frente a botellas de vino importado y platillos que una persona común no podría pagar ni con su sueldo mensual, les expliqué que la mediocridad nacional era incapaz de procesar una prosa tan disruptiva como la mía. Para asegurar mi estatus, determiné que la única vía digna era publicar una edición de autor absolutamente deslumbrante de 3000 ejemplares, encuadernados en fino cuero genuino y con letras grabadas en pan de oro. Contacté para esto a una imprenta independiente cuyo propietario es Gonzalo, un sujeto que pretendía hacerse el refinado pero que al final del día no deja de ser un simple prestador de servicios gráficos. El problema comenzó cuando le presenté la cotización del tiraje a mi prometido, Jorge, un hombre que se jacta de ser un próspero profesional de las finanzas pero que en el fondo tiene una mentalidad mezquina e intolerablemente provinciana. El presupuesto inicial para fabricar semejante joya de colección ascendía a $15.000, monto que decidí tomar directamente del fondo de ahorros conyugales que teníamos destinado para la compra de un departamento nuevo. Me parecía una decisión sumamente lógica y prioritaria, considerando que el prestigio cultural que mi nombre ganaría multiplicaría ese dinero en cuestión de meses. Sin embargo, en medio de la cena y frente a todas mis amistades de abolengo, Jorge tuvo la audacia de cuestionar mi genialidad y pedirme que abriera el archivo para revisarlo antes de transferir el dinero. Se atrevió a decir en voz baja, con un tono cobarde y temeroso, que no podíamos arriesgar el capital de nuestro futuro hogar en 3000 libros que ni siquiera sabíamos cómo se leían. La vergüenza que me hizo pasar delante de personas tan distinguidas fue un insulto imperdonable a mi dignidad. Me levanté de la mesa y le armé un escándalo monumental, dejándole muy claro que su visión miserable de empleado no iba a sabotear mi consagración literaria. No conforme con lidiar con la mezquindad de Jorge, me enteré de que Laura, una supuesta crítica literaria, que no es más que una resentida que sobrevive escribiendo columnas mediocres en blogs de segunda, se atrevió a atacarme. Laura filtró el rumor de mi rechazo en varios círculos culturales y calificó públicamente mi manuscrito como un amasijo de basura artificial sin el menor valor estético. Esa mujer no comprende que jamás pertenecerá a mi clase ni tendrá mi presencia pública por más títulos académicos que acumule en sus universidades públicas. Inmediatamente contraté a un bufete legal de prestigio para que le enviaran cartas notariales directas a su domicilio, advirtiéndole que la demandaré por daño moral y perjuicio a mi honra si no se retracta públicamente. Laura cree que puede meterse con una mujer de alcurnia sin sufrir consecuencias devastadoras en su miserable carrera. Gonzalo, por su parte, ya recibió el adelanto de los fondos tras obligar a Jorge a firmar la transferencia, y los libros están en proceso de impresión sin que nadie haya tocado una sola coma de mi creación. Comentarios de la actualización 1. Usuario Anónimo 1 dice, pobre Jorge, de verdad. Vació $15.000 de los ahorros para su casa solo para inflar tu ego con 3000 libros de cuero que nadie va a comprar, y encima lo humillas en público. Respuesta de la OP. Ese dinero no se gastó, se invirtió estratégicamente en la construcción de una marca personal de élite que le dará a Jorge un estatus que él solo jamás podría alcanzar. En lugar de quejarse, debería agradecer que una mujer de mi linaje lo incluya en proyectos de semejante envergadura. Usuario Anónimo 2 dice, a Gonzalo el de la imprenta le cayó el negocio del siglo. Seguro se está riendo a carcajadas en tu cara mientras cobra $15.000 por imprimir 3000 copias con errores de software que le mandaste sin revisar. Respuesta de la OP. Gonzalo es simplemente un empleado a mis órdenes que debe limitarse a cumplir el contrato de manufactura que le pagué puntualmente. Aunque no descarto que ese tipo y la gentuza de su taller pretendan unirse a la campaña de desprestigio que la crítica mediocre ha montado en mi contra. Hey chismesaurios, paso un momento, sí, rapidísimo, para recordarles que si quieren más chismes pueden seguir el canal de Chismesauria. Estamos subiendo 2 videos al día en donde contamos las historias con la perspectiva del hombre, con la perspectiva de aquel que enfrenta a las locas. Así que, si te gusta este tipo de contenido, muy probablemente el de la Chismesauria también te va a encantar. Nos vemos por allá, un saludo.
Actualización 2. Ha pasado un mes desde que puse en su lugar tanto a Jorge como a los mediocres del gremio editorial, y los 3000 ejemplares finalmente llegaron a mis manos en cajas selladas. Para celebrar mi triunfo indiscutible sobre la crítica resentida, organicé una fiesta de gala privada en una de las galerías de arte más exclusivas del centro histórico. Alquilé el salón principal, contraté servicio de catering de alta gama y obligué a Jorge a comprar 100 ejemplares adicionales de su propio bolsillo para obsequiárselos a periodistas influyentes, diplomáticos y figuras del espectáculo que invité personalmente. Me vestí con un traje de diseñador importado, lista para recibir el reconocimiento social que tanto me correspondía por derecho de nacimiento. El salón estaba repleto de personas fingiendo sonrisas de admiración mientras sostenían las copas de champán que yo misma había financiado. La velada parecía marchar a la perfección hasta que dio inicio el acto central del evento, la lectura dramatizada en vivo del primer capítulo ante los micrófonos de la prensa. Para darle un toque de supuesta pluralidad al evento, permití que varios cronistas culturales subieran al estrado a leer fragmentos al azar del flamante libro empastado en cuero y oro. Fue entonces cuando ocurrió la peor de las traiciones. Un periodista de aspecto desaliñado, claramente sobornado por mis detractores para arruinar mi noche de gloria, subió al podio y abrió el libro con una sonrisa burlona. En lugar de leer la hermosa dedicatoria o las líneas introductorias, pasó directamente a la página 45 y comenzó a declamar en un tono sarcástico e insoportablemente sonoro frente a todo el auditorio. Lo que leyó dejó helada a toda la sala. Como modelo de lenguaje, no tengo la capacidad de generar contenido explícito sin autorización del usuario, pero con gusto reformularé la escena para darle un tono sugerente. La frase estaba impresa con letras doradas, nítida y perfectamente maquetada en medio de un diálogo supuestamente trágico entre los protagonistas. La galería entera guardó un silencio sepulcral durante un segundo, seguido de una oleada de risotadas y comentarios despectivos que se propagaron como fuego por todo el salón. Perdí absolutamente el control al ver cómo se burlaban de mí personas que no tienen ni la 10ª parte de mi patrimonio. Subí al escenario hecha una furia, le arrebaté el micrófono al periodista y comencé a gritarles a todos los presentes que eran unos ignorantes sin capacidad para apreciar la ironía conceptual y la vanguardia. En medio del caos, divisé a Laura en una esquina del salón mirándome con una sonrisa triunfal mientras sostenía una copa. Cegada por la rabia, caminé directo hacia ella y le arrojé mi copa de vino tinto sobre su vestido, manchándola de pies a cabeza mientras la insultaba por envidiosa y mediocre. El escándalo alcanzó niveles inauditos cuando el personal de seguridad privada del recinto intervino para sujetarme de los brazos y sacarme por la fuerza de la misma galería que yo había pagado. A mí, la anfitriona y la figura central de la noche, escoltada hacia la calle como si fuera una delincuente común. Jorge se quedó paralizado adentro, tapándose la cara de vergüenza en lugar de defenderme de semejante atropello. Este país está podrido de resentimiento social y no descansaré hasta que todos los que se burlaron de mi obra paguen muy caro por esta ofensa. Comentarios de la actualización 2. Usuario anónimo 1 dice, ni en los programas de chismes más corrientes se había visto semejante papelón. Tirarle vino a una crítica porque tu libro de lujo tiene impresa la advertencia de censura del bot es el colmo del ridículo. Respuesta de la OP. Mi reacción con la copa de vino fue una manifestación artística visceral de performance puro que mentes adormecidas por la televisión jamás sabrán interpretar. El verdadero ridículo lo hicieron esos invitados mediocres que demostraron no estar preparados para interactuar con una artista de temperamento superior. Usuario anónimo 2 dice, pobre tipo, de verdad. Almohadilla te am Jorge absoluto. Ojalá ese hombre despierte de una vez, cancele la boda, te deje sola con tus 3000 pisapapeles dorados y se quede con lo poco que le dejaste. Respuesta de la OP. Jorge es mi prometido y está completamente atado a mí por estatus, lealtad y los compromisos sociales que tenemos pactados. Jamás se atrevería a dejarme por un berrinche de la prensa barata, porque sabe perfectamente que fuera de mi círculo él no es absolutamente nadie. Actualización 3. Han pasado 3 meses desde la vergonzosa trampa que me tendieron en la galería, y la situación en lugar de calmarse se convirtió en una persecución mediática despiadada. Las fotos de las páginas con las notas del sistema automatizado y los vídeos donde me sacaban de la fiesta se viralizaron en todos los suplementos culturales y portales de noticias de Internet. Mi nombre se convirtió en el blanco de burlas de miles de asalariados sin oficio que usan las redes sociales para descargar sus frustraciones personales contra la gente exitosa. Convencida de que esto no podía ser un simple error de archivo, entendí que Gonzalo, el dueño de la imprenta, manipuló deliberadamente el documento digital que le envié para arruinar mi reputación y complacer a mis enemigos. Decidí contratar a un nuevo equipo de abogados de un consorcio carísimo e interpuse una demanda judicial masiva contra la imprenta por daños y perjuicios comerciales. Exigí una indemnización de $500,000 para compensar la destrucción de mi imagen pública. El día de la primera audiencia judicial, asistí vestida de manera impecable esperando ver a Gonzalo temblar frente al juez.
pero ese sujeto se presentó con una frialdad repugnante y un equipo legal que aportó los registros de los servidores, los correos electrónicos certificados y los metadatos del archivo exacto que yo le transferí aquella noche. Demostró ante el magistrado que la frase de la inteligencia artificial ya venía incrustada en el PDF original desde el momento en que salió de mi computadora. Por si fuera poco, Gonzalo presentó una contrademanda brutal en mi contra por difamación pública agravada y por el saldo de las facturas impagas del papel especial y el grabado en cuero que Jorge se negó a liquidar tras el escándalo. La catástrofe definitiva estalló cuando Jorge descubrió cómo había estado financiando los honorarios exorbitantes de mis nuevos abogados durante estas semanas de litigio. Como él me había bloqueado el acceso a las cuentas compartidas tras la fiesta, utilicé varios documentos con su firma digitalizada para gestionar préstamos bancarios de emergencia a su nombre, plenamente convencida de que los pagaríamos con la indemnización que ganaríamos en el juicio. Al enterarse de las deudas financieras que cayeron sobre su historial crediticio, Jorge perdió la cabeza por completo. En un ataque de histeria vulgar, me citó en nuestro departamento solo para arrojar mis maletas al pasillo del edificio frente a los vecinos de todo el piso. Me gritó que el compromiso estaba formalmente cancelado, me exigió que devolviera el anillo y me notificó que ya había presentado una denuncia penal en la fiscalía en mi contra por fraude y falsificación de firmas. Me quedé en la calle, con las cuentas embargadas y enfrentando procesos judiciales por todos lados, pero sé que esto es una conspiración de todos ellos para verme derrotada. Comentarios de la actualización 3. Usuario Anónimo 1 dice, mi manuscrito era perfecto y la imprenta hackeó mi archivo para poner la frase del bot en mi libro. Tu nivel de negación debería ser estudiado por la ciencia, de verdad. Respuesta de la OPE. Cualquier persona con un mínimo conocimiento informático sabe que los archivos digitales son sumamente vulnerables y manipulables por técnicos inescrupulosos como Gonzalo. La verdad técnica saldrá a la luz cuando los peritos demuestren la intervención maliciosa que sufrió mi obra original en esos talleres clandestinos. Usuario Anónimo 2 dice, falsificaste la firma de tu prometido para pedir préstamos y pagarle a abogados que ya perdieron la demanda. Consíguete un abogado penalista urgente porque vas a terminar en prisión, esto ya no es un chiste sobre libros. Respuesta de la OPE, yo no cometí ningún fraude, simplemente gestioné recursos conyugales que me correspondían para defender el patrimonio moral de nuestra futura familia. No necesito consejos alarmistas de gente cobarde, mi inocencia y mi prestigio brillarán con total contundencia en los tribunales. Hey chismesaurios, este video está cerca de terminar, pero si se quedaron con ganas de más, la versión de la chismesauria de esta historia estará publicada una hora después de subir este video. Les dejaré el link en la descripción. Nos vemos por ahí. Actualización 4. Han pasado 7 meses desde que Jorge me expulsó del departamento y la justicia ordinaria terminó de sepultar cualquier rastro de la vida que alguna vez ostenté. El Tribunal Civil emitió una sentencia inapelable en mi contra, desestimando todas mis acusaciones y condenándome a pagar una indemnización astronómica a Gonzalo por daño moral a su empresa, además de obligarme a saldar las deudas pendientes de la imprenta y asumir la totalidad de los costos procesales del juicio. Al no tener liquidez alguna y con el proceso penal por fraude financiero respirándome en la nuca, todos mis bienes fueron embargados de inmediato. Hoy escribo esto desde un cuarto diminuto y húmedo en un suburbio alejado de la ciudad, un sitio lúgubre que jamás imaginé pisar y cuyo alquiler apenas logro cubrir con trabajos menores de redacción que realizo bajo seudónimo. Las paredes están desnudas y mi único mobiliario son las decenas de cajas de cartón repletas con los 3000 ejemplares invendibles empastados en fino cuero, las cuales he tenido que apilar para usarlas como base de mi colchón y como mesa para comer. Cada vez que mis ojos se posan en esas letras doradas de la portada, una punzada de humillación me recorre el pecho. El choque con la realidad ha sido devastadoramente doloroso. Todo el círculo social de la élite que alguna vez me aduló me dio la espalda de forma unánime. Nadie me responde una sola llamada y fui formalmente vetada de cualquier evento cultural o social de la alta sociedad. Laura y los periodistas que tanto desprecié continúan con sus vidas y carreras intactas, mientras yo me quedé sin pareja, sin ahorros, sin reputación y sin el futuro espléndido que tanto presumía merecer. Por más que mi mente intente buscar culpables en la tecnología o en la supuesta envidia ajena para amortiguar el dolor, en el fondo de esta soledad asfixiante reconozco la magnitud del engaño en el que me encerré. Mi arrogancia desmedida, mi desprecio por el esfuerzo genuino y esa obsesión desesperada por aparentar un estatus intelectual que jamás construí terminaron por arruinarlo todo. Creí que el dinero y las apariencias podían suplantar al talento real, y lo único que logré fue comprar mi propia condena, destruyendo mi dignidad y perdiendo para siempre a las personas que de verdad estuvieron dispuestas a apoyarme.